Hola, yo soy Ingrid Araceli Aparicio Ramírez. Y yo, Glendy Mariana Solís Magaña. En este video les hablaremos acerca del impuesto mínimo global. Somos estudiantes de la carrera de Contador Público del Instituto Tecnológico de Chetumal y el día de hoy analizaremos un tema de gran relevancia para la economía en México y en los demás países. Y estamos hablando del impuesto mínimo global, también conocido como IMG. Este es un nuevo esquema tributario que surge como respuesta a uno de los mayores desafíos de los sistemas fiscales internacionales, ya que a través de la erosión de la base gravable y el traslado de las utilidades a jurisdicciones con baja o nula tributación se da como respuesta este impuesto mínimo global. Bueno, así como menciona mi compañera Ingrid, este nuevo esquema tributario tiene como objetivo asegurar las grandes empresas multinacionales que contribuyen con un nivel mínimo de impuestos, y esto sin importar el país en el que se desarrollen sus operaciones. Y con ello se busca disminuir la evasión fiscal y limitar la competencia fiscal entre las naciones. Ahora bien, en este análisis pues explicaremos qué es el impuesto mínimo global, por qué es tan importante para México y también qué implicaciones tendrá para que los contribuyentes que estén sujetos a este impuesto, las grandes empresas multinacionales que se tengan que regir por este impuesto, pues también la gran importancia que tienen y cómo se calcula este impuesto a través de la fórmula. Pues ahora bien, el impuesto mínimo global, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, este consiste en un acuerdo internacional que fija una tasa impositiva efectiva mínima del 15%, y esto sobre las utilidades de las grandes empresas multinacionales. Y tiene como objetivo central que es frenar la competencia fiscal entre los países y desalentar que las empresas trasladen sus beneficios a jurisdicciones reducidos para disminuir su carga tributaria. Este impuesto no es aplicable a todas las empresas, sino es únicamente a los grupos multinacionales cuyos ingresos anuales excedan los 750 millones de euros. Esto es aproximadamente unos 14 millones de pesos. Y esto es para determinar si un grupo alcanza este umbral, y se evalúan sus ingresos en al menos 2 de los 4 ejercicios fiscales previos al año en curso. Bueno, la relevancia que tiene el impuesto mínimo global para la economía mexicana se encuentra principalmente en su capacidad para incrementar la recaudación fiscal, al permitir captar ingresos de empresas multinacionales que anteriormente trasladaban sus utilidades a países con baja tributación. Esto contribuiría al financiamiento de las necesidades públicas y también a la disminución de la competencia fiscal perjudicial, aunque también implica retos en su aplicación y en el diseño de políticas que promuevan la inversión y el empleo. Ahora también les hablaremos sobre el impacto que tiene este impuesto a los contribuyentes y a las empresas. Como ya se señaló previamente, pues este fue un acuerdo de la OCDE donde las nuevas disposiciones se aplican a las grandes empresas o grupos multinacionales cuyos ingresos consolidados pues exceden de los 750 millones de euros en al menos 2 de los últimos 4 ejercicios fiscales. Asimismo, una vez que el grupo cumple con los requisitos del impuesto mínimo global, debe determinar el impuesto complementario en todas las jurisdicciones donde tenga operaciones, con excepción de aquellos países pues en donde los ingresos del grupo no superen los 10 millones de euros y las utilidades no rebasen el millón de euros. Ahora bien, para sacar el impuesto mínimo global se tiene una fórmula, el cual es el tipo de impuesto efectivo es igual a los impuestos cubiertos entre los ingresos GLOBE. Y para sacar la tasa impositiva máxima es igual al 15% menos el tipo impositivo efectivo que se sacó anteriormente. Y el beneficio extraordinario
que se saca es igual a los ingresos GLOBE menos la exclusión de la nómina menos la escisión de los activos materiales. Y esto es igual al impuesto, que es beneficio extraordinario por la tasa impositiva máxima. Ahora les explico los conceptos y cómo es el procedimiento para esta fórmula que acaba de explicar mi compañera. Son 6 pasos que se deben seguir para poder calcular el impuesto mínimo global. El primero es que se calculan los impuestos cubiertos. Estos impuestos cubiertos incluyen todos los gastos actuales por impuestos sobre la renta en la entidad y en la jurisdicción en particular. Algunas observaciones es que si el mismo grupo opera en 2 empresas diferentes en la misma jurisdicción, los impuestos cubiertos son la suma de los gastos actuales por impuestos sobre la renta en ambas empresas. Y también se excluyen los impuestos no basados en la renta. Estos impuestos son el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre el valor agregado, entre otros. También el gasto actual por impuestos sobre la renta se ajusta por créditos fiscales y ajustes por impuestos diferidos. Ahora el paso 2, que es calcular los ingresos o pérdidas GLOBE. Esta, ya sea ganancia o pérdida de la entidad, se incluyen en los estados financieros consolidados dominantes de esta entidad, ya sean con los acuerdos de las NIF o las normas de información que se apliquen a esta entidad. Y como algunas observaciones se tienen que incluya todas las empresas que pertenezcan al mismo grupo de la misma jurisdicción. Y también a los efectos GLOBE. La entidad debe volver a añadir elementos y también debe eliminar las diferencias comunes entre las normas contables y las fiscales. Para esto damos un ejemplo como los gastos no permitidos por la política, como lo son las pensiones de jubilación y los dividendos. Ahora, para poder calcular el tipo impositivo efectivo, que es la TIE, es simplemente dividir los impuestos cubiertos que se menciona en el paso 1 por los ingresos de GLOBE que se menciona en el paso 2 a nivel jurisdiccional. Y para poder calcular la tasa impositiva máxima, que si su TIE, que es del paso 3 que mencioné anteriormente, cae por debajo del 15%, entonces la tasa impositiva máxima es un 15% menos de la TIE. Ahora también para el paso 5 se calcula el exceso de beneficio, que eso también nos mencionaba la fórmula. El exceso de beneficio es exactamente la base del impuesto superior. Por lo tanto, el impuesto superior no se calcula a partir de los ingresos GLOBE del paso 2, sino que se utiliza la base diferente que es el exceso de beneficios. Y para el exceso de beneficios se calcula de la siguiente manera. A los ingresos GLOBE se le resta la exclusión de la base del impuesto de la renta, que excluye el rendimiento fijo por actividades sustantivas dentro de una jurisdicción y se calcula de la siguiente manera. La exclusión del 10% de los costos de nómina subvencionales de la entidad, reduciéndole el 5% a lo largo de los años. A esto se le suma la escisión de los activos tangibles del 8% del importe de los libros de la entidad de los activos tangibles, estos ubicados en esa jurisdicción, así reduciéndose al 5% a lo largo de los años. Para el paso 6 es calcular el impuesto complementario, que este impuesto es igual al beneficio excesivo multiplicado por la tasa de recarga. Y luego, si hay más de una entidad operando en la misma jurisdicción, el impuesto complementario se asigna a las entidades individuales en función de sus ingresos globales relativos. Bueno, ahora les explicaré acerca de las implicaciones
futuras que se tienen acerca del impuesto mínimo global. Bueno, la implementación de un impuesto mínimo global podría proporcionar una mayor estabilidad fiscal. Esto para poder garantizar que todas aquellas empresas multinacionales paguen una cantidad mínima de impuestos. Esto independientemente de dónde se encuentren sus operaciones. Esto podría ayudar a que los gobiernos a prever los ingresos y también poder planificar mejor el gasto público de una manera más efectiva. Bueno, a pesar de sus beneficios potenciales, la implementación de este impuesto mínimo global enfrentará desafíos significativos, esto incluida la necesidad de coordinación internacional y la resolución de cuestiones técnicas y políticas complejas. Además, la resistencia de algunas jurisdicciones con tasas impositivas bajas podría obstaculizar su adopción universal. Ahora bien, ya cerrando este tema en manera de conclusión, pues el impuesto mínimo global representa un avance significativo en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal a nivel internacional. Y pues al establecer un piso mínimo de tributación para estas grandes empresas o grupos multinacionales, pues su principal objetivo es que se pueda garantizar una mayor equidad fiscal, evitando que las utilidades se traspasen a países o jurisdicciones donde no existe este tipo de impuestos o son muy pocos. Para los países como México, este impuesto ofrece la oportunidad de fortalecer la reducción fiscal y también fortalece la recaudación y pues reducir la competencia fiscal perjudicial, lo que pues se puede traducir en mayores recursos para poder financiar los servicios públicos y los programas de desarrollo. Pero sin embargo, pues su implementación también implica retos importantes para el país como pues nuestro país que es México, ya que pues la adaptación de estos marcos legales, pues la coordinación entre países y el manejo de su complejidad pues es pues bastante técnica y de mayor competencia. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que sea útil este tema. Y Gracias.